Cuidar de los hijos es la tarea más maravillosa que existe. Es también la más difícil del mundo. Resulta agotador y complicado. A veces incluso desesperante. Hay momentos en los que casi se puede comprender que algunos animales no se preocupen en absoluto de sus crías. Sin embargo, la mayoría de especies compartimos la sensación más intensa y poderosa que puede fabricar un cerebro: el cariño por la vida. Lo que sentimos los seres vivos, lo sentimos en un órgano con forma de almendra que tenemos casi todos en el centro de nuestro cráneo: la amígdala cerebral. Apego, afecto, cariño o amor son términos que hacen referencia a las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso, todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de determinada manera en cada circunstancia de su vida. No sabe que su vida es corta. No sabe qué son los hijos. No sabe lo que va a pasar, pero está inquieta, nerviosa, y empieza a tejer, impulsada por una emoción nueva que la lleva a sujetarse fuertemente a la pared con seda. Por supuesto, no sabe que está embarazada. Lo que los humanos llamaríamos parto, parto múltiple, eso sí, se desencadena como el nuestro, sin voluntad ni control.
le ha enseñado a hacer esto. Su conducta está inscrita en los genes. Tampoco tiene que aprender a envolver su puesta con más seda, aunque esta seda es de otro tipo. Cada movimiento de sus patas está dirigido por un instinto ancestral que ha ido seleccionando a las mejores arañas, a las más capaces de proteger sus huevos. La técnica no es perfecta, pero casi. Cuando su ooteca está lista, la suelta de sus fijaciones de seguridad y la muerde firmemente con sus mandíbulas. La sujetará así cerca de un mes. No comerá, no saldrá de paseo, no hará nada más que cuidar la puesta, sin saber ni el tiempo que habrá de dedicarle. Su instinto hará de reloj. La araña no hará nada más por sus descendientes. Ayer habrían muerto por ellos. Los hijos de la araña se irán dispersando, sin agradecimientos. Si su madre hubiera muerto, tras la agotadora tarea, seguramente se la habrían comido. Como aún es joven, podrá criar otra temporada más. La madre osa ha pasado todo el invierno con sus 2 osednos recién nacidos metida en una cueva en la que apenas cabía. Los ha amamantado a costa de sus reservas, que había almacenado en su cuerpo en forma de grasa. Pero ahora ya ha recuperado su silueta y el esfuerzo de estos meses le ha dado un hambre terrible. Sin embargo, no se va a comer por ahí, y eso que sabe dónde hay comida para ella. Debe quedarse con sus crías en estas alturas de la montaña, donde es más difícil encontrar suficiente alimento para llenar su estómago, pero también donde es más difícil aún encontrarse con un oso macho. Si en estos momentos un macho que no fuera el padre biológico de los pequeños se tropezara con ellos, sería el fin de los cuidados de mamá osa. Estos carnívoros, como muchos otros, como los leones, matan sin dudar a los osednos. Es un instinto terrible que busca inducir a la madre a entrar en celo otra vez para procrear con ella. Lo único que importa para los machos oso es que los genes que sobrevivan sean los suyos. Resulta cruel, es salvaje, pero es una de las estrategias que han llevado a los osos a sobrevivir. Todos los animales, en sus primeros días, deben convertirse en maestros del escondite, o no sobrevivirán. El mayor peligro para estos dos son las gaviotas adultas, las que han anidado más cerca de su nido. El canibalismo sobre las crías es muy habitual y ocurre en muchas especies. Los mejores padres son puestos a prueba en su capacidad de cuidar para vivir. Y las colonias de cría de gaviota son muy densas. Hay un nido cada pocos metros en todas direcciones. Y por eso estos pollos son nidífugos, es decir, que se escapan corriendo del nido en cuanto nacen.
Ahora, casi a salvo, esperarán a que alguien les traiga de comer. Confundidos entre la vegetación, confían en que no les descubra ninguna de las 20.000 gaviotas que vuela abajo, buscando un torpe que no deba seguir formando parte de la colonia. Las gaviotas suponen una amenaza para otras gaviotas, pero no dejarán a ningún otro ser vivo acercarse al lugar de su puesta común. Tapados por la voz del grupo, los polluelos recién nacidos pían suavemente para mantener la atención de su madre, que siempre está muy cerca de ellos y que también espera. Su pareja hace mucho que se marchó en busca de alimento y no entiende por qué no ha vuelto todavía. Con las naturales excepciones, las parejas de gaviotas son muy estables en el tiempo. Se considera que son animales monógamos. Su vínculo de por vida les sirve para cuidar mejor de sus hijos. Aunque si tienen problemas, si fallan en la tarea reproductiva, lo más probable es que se separen. Este no va a ser el caso. El padre ha llegado al fin y trae cumplido el deber con su familia. Su hijo más hambriento es el primero en recibirle. Le golpea repetidas veces en una zona del pico que tiene pintada de rojo para estimular la regurgitación. El pequeño sabe lo que tiene que hacer para conseguir su papilla de pescado. Los pollos son muy egoístas. Este intenta ingerir todo lo que papá ha traído. Es indiferente al hambre de su hermano. Pero un padre sabe dosificar. Y él quiere que ambos sobrevivan. La alimentación que ofrecen las mamás mamífero a sus crías es mucho más sencilla que la de las aves. Y encima viene hecha de fábrica. No hay que buscarla ni elaborarla. Además, seguro que la leche fresca es mucho más sana que la hamburguesa de pescado de las gaviotas. Mamar es la mejor forma de recibir nutrientes y también atenciones y cuidados. La acción de amamantar no es solo alimenticia, tiene mucho que ver con los lazos afectivos que se forman entre madre e hijo y que pueden llegar a mantenerse de por vida. La lactancia es un éxito evolutivo reciente. Solo los mamíferos han descubierto sus ventajas. Sin embargo, esta tarea maternal no se puede alargar más allá de los primeros meses de vida. Enseguida hay que empezar a mezclar la dieta de leche con otros alimentos.
Esta labor resulta agotadora. Cualquier madre cuando está dando el pecho se desgasta muchísimo. Casi diríamos que se consume literalmente. Y eso le da mucha hambre. El que tu madre tenga un apetito voraz no es ningún problema si eres un mamífero. Pero si eres una araña, tu progenitora podría de un día para otro dejar de reconocerte. Y pasar a verte como una presa más. Para evitarlo, este comportamiento está controlado hormonalmente. Ya sabemos que las arañas no saben que son arañas, ni siquiera pueden reconocer a sus hijas como hijas. Ella no sabe qué significa hijo o hija, pero no siente hambre. Mientras se mantiene cerca de su recién nacida familia, unas hormonas disueltas en su sangre controlan el que ella mantenga dormido el instinto de alimentarse o de cazar. Podría preguntarse que cómo se sabe esto si nadie ha podido aún hablar con las arañas. Pero es que se ha observado el prolongado ayuno absoluto que observan mientras están en la fase de crianza. Es más, las hormonas son tan poderosas que ni aunque otra araña se le pase por encima, aunque esté incluso persiguiendo a sus propias hijas, ella no atacará a nadie. Se encuentra en un trance de paz que protegerá a sus pequeñas de sí misma hasta que éstas se dispersen. La verdad es que con problemas como estos, para algunas especies casi sería mejor no tener madre. Bueno, no conocerla. Esta salamandra recién nacida no conocerá a su madre. Nadie va a cuidar de ella. En realidad, no es muy necesario. Puede llegar a tener 40 hermanas y hermanos, así que alguna podría morir sin que eso significara una gran pérdida en términos de población. Así de fríamente es como ha concebido la maternidad esta especie. El esfuerzo de las madres es producir y desarrollar muchos embriones, con la esperanza de que alguno sobreviva. Pero una vez que han nacido, adiós. Está claro que las salamandras no son madres ejemplares, pero sí son un caso excepcional en la naturaleza. Pueden tener dos formas distintas de dar a luz. Esto es ovoviviparismo. La cría es alumbrada dentro de una bolsa. Sale en una fase larvaria. Deberá transformarse poco a poco en adulto mediante una metamorfosis progresiva. Sus branquias irán desapareciendo, su piel se engrosará y cobrará color. En otras condiciones ambientales, la especie podría alumbrar también a las crías de manera vivípara. Pero nacen muchas menos crías que según el sistema ovovivíparo. La mayoría muere en el interior del claustro materno por el canibalismo que se da entre embriones.
Las madres serpientes son lo opuesto a las madres humanas. Exceptuando a las grandes pitones, se puede afirmar que estos reptiles son los peores padres y madres que existen. Aunque eso sí, no se comen a sus hijos. Casi nunca. Esta hembra grávida ha buscado un lugar para esconder su puesta de huevos. Es un lugar húmedo y oscuro que mantendrá una temperatura homogénea. De esta forma, ella se evita la responsabilidad de la incubación. Si ha escogido bien y nadie descubre el tesoro, sus crías nacerán dentro de 3 meses. Pero ella nunca lo sabrá. Sin embargo, la reproducción ovípara no es siempre tan fácil como poner los huevos y marcharse. Los somormujos hacen sus puestas de huevos en nidos flotantes. Es más seguro, pero también más complicado. Para las aves, la puesta e incubación es una tarea infinitamente más compleja que para los reptiles o cualquier otro animal de los llamados de sangre fría. Si la temperatura sube o desciende solo 1 grado o 2, esta clase de animales se empieza a sentir fatal. Y si sube o baja un poco más, la fiebre puede matar. Para los huevos, las variaciones de temperatura son aún más críticas. De tal modo que las madres pájaro se tienen que pasar toda la incubación, a veces meses enteros, encima de su puesta, sin abandonarla un instante, aportando el calor de su vientre si hace frío, o la sombra de sus alas si hace demasiado calor. En algunas especies, los machos participan en esta tarea junto con las hembras, turnándose. Aunque casi siempre es la hembra la que echa más horas.
Los huevos de las serpientes, como los de la mayoría de reptiles, se incuban a temperatura ambiente. Eso, que es muy cómodo, implica no obstante algunos problemas. Si durante el desarrollo embrionario el clima fuera un poco más cálido de lo normal, los hijos nacerían en su mayoría machos. Si por el contrario la temperatura media baja de lo habitual, tienden a nacer más hembras. A veces, cuando la meteorología es muy extrema, todos los hermanos son del mismo sexo. Aunque se discute aún si esto es una estrategia reproductiva que beneficia o perjudica evolutivamente a la especie, a los individuos que nacen no les importa nada ser una cosa u otra. Los roles sexuales de las serpientes difieren muy poco. La vida para este recién nacido no cambiará mucho por haber nacido macho o hembra. Lo que sí será una suerte es que no se encuentre por casualidad ni con su madre ni con su padre. Las serpientes de esta estirpe son ofiófagas, o sea que comen serpientes. Los zampullines no dudan en echarse a sus hijos a la espalda, literalmente. Durante sus primeras semanas de vida, portan a sus dos polluelos escondidos entre el plumaje y los alimentan sin descanso con una dieta de pescado e insectos vivos. Nada más sano. Protección, alimentación y transporte continuos. Ejemplar. Tantas atenciones podrían conducir a malcriar a su descendencia, pero los zampullines, colaborando en pareja, son muy buenos educadores también. Hoy han iniciado la primera lección de independencia. Los padres les dan de comer en el agua para que los pequeños se vayan acostumbrando a salir de su regazo. A medida que transcurren los días, los pequeños van aprendiendo poco a poco a ser un zampullín. Esta mañana toca una de las últimas clases y es difícil, la inmersión. Cuando los aprendices se han portado bien, es privilegio de los padres y educadores conceder algún mimo, alguna recompensa. En este caso, permitirles volver a subir sobre mamá o papá a dormir tranquilos. Eso es educar en positivo. La familia de los cocodrilos es otra excepción entre los reptiles. Cuando llega la hora de poner huevos, cada madre se aísla en una charca solitaria. Su puesta está enterrada muy cerca de la orilla, a salvo en un lugar secreto. Los embriones se incuban por su cuenta a temperatura ambiente. Pero durante los 3 meses que dura su desarrollo, ella permanece de guardia.
Cuando se produce la eclosión y se reúnen madre y crías, aún se mantienen juntas varios meses más. A veces la temporada de sequía puede sorprender a la familia. Pero la madre, aunque podría irse a buscar un lugar mejor, sabe que sus hijos no conseguirían seguirla. Así que se queda con ellos, soportando el hambre y lo que venga, esperando la lluvia. Por ahora del cielo solo bajan amenazantes aves depredadoras. La presencia de la madre las mantendrá a distancia. La eficaz protección maternal del orden de los cocodrilos asegura un porcentaje de supervivientes mucho mayor que el de otros reptiles. Cuidar de la descendencia merece la pena. La tarántula europea es otra excepción como el caimán o como la salamandra. La naturaleza está llena de casos únicos. Esta araña no solo ha esperado a que nazcan sus 500 pequeñas, aún las portará sobre su abdomen durante días, durante semanas, para conceder más oportunidades a sus hijas. De esta manera, ellas se irán bajando, poco a poco, donde su instinto o la suerte les diga. Así la madre consigue que se dispersen por un territorio mucho mayor del que podrían alcanzar por sí mismas. Es la forma de cuidar para vivir que la tarántula conoce. Según el excepcional método hormiga de atención parental, los individuos no conocen a ninguno de sus progenitores. Si eres hormiga, el rey, tu padre, murió al poco de concebirte, y la reina, que te parió como un huevo, nunca más te concederá audiencia. En el universo de las hormigas, todos nacen príncipes, todos son hermanos, y sin embargo, ninguno reinará. A cambio, mientras eres una larva, te cuidan miles de obreros que además buscan alimento para ti. Y miles de soldados te protegen de cualquier enemigo. Así se ocupan las hormigas de proteger a las crías. Concretamente, las hormigas legionario, la temida marabunta, tiene un sistema especialmente eficaz de cuidar a la descendencia. Ellas no viven en un hormiguero vulgar bajo tierra como las demás especies de hormigas, sino que organizan su hormiguero donde más les place. Son nómadas, pero cuando llega la hora de descansar, se entrelazan unas con otras, mandíbulas con patas, formando con sus cuerpos paredes y pasadizos. Se muerden unas a otras, dando lugar a un hormiguero viviente en el que las larvas se colocan en el centro, parapetadas tras capas y capas de hormigas, y debajo de una densa capa de amenazadores soldados. Una magnífica defensa que ofrece la máxima seguridad. Cuando a la mañana siguiente el hormiguero se pone en marcha, de nuevo en busca de alimento, muchas hormigas obreras se convierten en porteadoras y cada una recoge con sus mandíbulas una larva y la aborta durante todo el viaje, sin descanso, sin relevos. 1 millón de porteadoras
para 1 millón de larvas, más los soldados que escoltan su paso y las obreras que recogen alimento. El sistema de la marabunta es tremendamente eficaz. En general, todos los insectos sociales, ya sean hormigas, abejas o avispas o termitas, han desarrollado impresionantes métodos de cuidados hacia su descendencia. Son incluso capaces de sacrificarse por ella. No cabe duda que su organización les ha llevado a convertirse en algunos de los animales más numerosos y exitosos de la Tierra. Sin embargo, no conocen la ternura madre-hijo. Es innegable que las mejores relaciones pertenecen al esquema básico de la madre que te parió de los mamíferos. Y las mejores de entre las mejores son las que te cuidan y te reconocen durante más tiempo. Lo perfecto es de por vida. El vínculo materno-filial que los leopardos mantienen con sus hijos es uno de los más fuertes de todos los felinos. Esta madre vigila a su retoño sin descanso, sin relevos. Pase lo que pase, no le quitará el ojo de encima a su pequeño, ni un segundo. Hay quien mata crías de leopardo. Le enseñará a subirse a los árboles para buscar presas y para alejarse del peligro. Le enseñará a esconderse entre la vegetación para acechar sin ser descubierto. Y le ayudará a conseguir comida mientras su cría no sepa o no pueda. Un joven leopardo es capaz de valerse por sí mismo cuando cumple su primer año de vida. Sin embargo, suelen permanecer con su madre casi un año entero más. Entonces será cuando más se afiance su relación, y lo que hace que a partir de ese momento no se olviden el uno del otro durante el resto de su vida. Esta cría es una pequeña hembra. Y por eso puede que su futuro territorio linde y se solape con el de su madre. Así que se verán de vez en cuando si la suerte les sonríe. Cuando la cría es macho, resulta casi imposible mantener la relación. Los demás machos del entorno harán que el nuevo joven se vaya lo más lejos posible. Es duro, pero funciona evitando la consanguinidad, mejorando la variabilidad genética. Sin embargo, a pesar del mimo con el que los felinos cuidan de sus cachorros, muchos, la mayoría, no sobreviven. Esta pequeña tuvo 4 hermanos al nacer, y solo ella ha resistido. Parece el mundo al revés, pero son los depredadores los que tienen la mayor tasa de mortalidad infantil.
embargo, es lógico que la proporción de crías que sobreviven de los grandes gatos sea muy inferior a la proporción de crías que sobreviven de las cebras o de los antílopes o de los elefantes. Tiene que haber menos cazadores que cazados. Tiene que haber menos carnívoros que herbívoros. Es la estrategia trófica que rige la ecología de todos los ecosistemas. Así, el esencial carbono con el que los seres vivos construimos nuestras células pasa del aire a las plantas, de las plantas a los herbívoros y de estos a los carnívoros. Este circuito químico es el que al final da forma a las relaciones entre padres e hijos. Así, las madres de los herbívoros no tienen más que una cría al año, como mucho. Cuando los felinos, para asegurarse el éxito demográfico, deben tener un montón. Los leones tienen camadas de hasta 15 cachorros. Pero solo 1 de cada 20 leones nacidos llegará a hacerse adulto. Para que las crías se conviertan en individuos hechos y derechos, capaces de valerse por sí mismos, capaces de fundar su propia estirpe, son necesarios ratos de independencia, momentos de soledad, tiempo de buscarse la vida a solas, sin papá ni mamá. Es decir, aplicar un poco la estrategia de la serpiente, dejarles a su aire. Para crecer sano y fuerte se deben asumir riesgos y evitar la sobreprotección de los padres, que nada más consigue que retrasar la madurez y dar pie a jóvenes malcriados, mimados, inútiles que solo saben estar a la sopa boba. No hay niños de papá en la naturaleza. Sin embargo, para algunos jóvenes salvajes también parece que de verdad nunca llega el día de abandonar el nido. En esos casos, los padres se ven obligados a utilizar ciertas estrategias. A veces tienen que emplear tácticas muy duras que podrían incluso ser consideradas como malos tratos. Pero no queda otra opción. Un buitre negro incuba su puesta de huevos durante casi 2 meses. Pero la crianza de los pollos, desde la eclosión, dura otros 4 largos meses más. Se trata de una de las crianzas más largas del mundo de las aves. Medio año atados a un punto fijo al que se ven obligados a regresar varias veces al día, donde pueden ser localizados y del que no podrían huir. Resulta muy estresante para los padres. Sin embargo, el pollo se siente cómodo, absolutamente seguro aquí. No conoce otra cosa, no sabe nada de la vida y no entiende que nada malo pueda ocurrirle en esta plataforma a 20 metros sobre el suelo, donde siempre acaban por traerle comida y nadie lo amenaza. Es lógica su resistencia a irse. Su tendencia a permanecer es la natural inercia infantil. Pero para este pollo se ha cumplido ya el tiempo. Empezó a ejercitar sus alas hace 1 mes. Mide casi 3 metros de punta a punta de las alas. Está físicamente listo. Solo le hace falta un empujoncito que le haga perder el miedo y echará a volar. Su madre hace días que no le trae comida. Llega de vacío, sin nada en el buche.
quiere que el hambre le venza. Son momentos de tensión, difíciles, pero necesarios. Ella no debe ceder y no puede hacer más de lo que hace. Le cuesta infinito forzarle. Está tan acostumbrada a cuidar de él, a traerle puntual su ceba. Pero él tiene que conseguirlo. Solo él puede. El viento a veces sopla fuerte y eso le estimula, le hace crecerse. Parece que hoy será el día. Allá va. No. Quizá mañana. Hay quien creería ver similitudes entre las crías del buitre y las del ser humano. Y es verdad. Compartimos con la mayoría de especies conductas y atenciones súper especializadas hacia nuestra descendencia. Durante la etapa infantil, les protegemos, alimentamos, enseñamos y ayudamos en todo lo posible. Hemos descubierto que cuidar es una de las experiencias más necesarias y gratificantes de la vida. Y sin duda, lo más humano es cuidar de por vida. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de determinada manera en cada circunstancia de su vida. No sabe que su vida es corta. No sabe qué son los hijos. No sabe lo que va a pasar, pero está inquieta, nerviosa y empieza a tejer, impulsada por una emoción nueva que la lleva a sujetarse fuertemente a la pared con seda. Por supuesto, no sabe que está embarazada. Lo que los humanos llamaríamos parto, parto múltiple, eso sí, se desencadena como el nuestro, sin voluntad ni control. Enseñado a hacer esto. Su conducta está inscrita en los genes.
tiene que aprender a envolver su puesta con más seda. Aunque esta seda... Tiene que haber menos carnívoros que herbívoros. Es la estrategia trófica que rige la ecología de todos los ecosistemas. Así, el esencial carbono con el que los seres vivos construimos nuestras células pasa del aire a las plantas, de las plantas a los herbívoros y de estos a los carnívoros. Este circuito químico es el que al final da forma a las relaciones entre padres e hijos. Así, las madres de los herbívoros no tienen más que una cría al año, como mucho. Cuando los felinos, para asegurarse el éxito demográfico, deben tener un montón. Los leones tienen camadas de hasta 15 cachorros. Pero solo 1 de cada 20 leones nacidos llegará a hacerse adulto. Para que las crías se conviertan en individuos hechos y derechos, capaces de valerse por sí mismos, capaces de fundar su propia estirpe, son necesarios ratos de independencia, momentos de soledad, tiempo de buscarse la vida a solas, sin papá ni mamá. Es decir, aplicar un poco la estrategia de la serpiente, dejarles a su aire. Para crecer sano y fuerte se deben asumir riesgos y evitar la sobreprotección de los padres, que nada más consigue que retrasar la madurez y dar pie a jóvenes malcriados, mimados, inútiles que solo saben estar a la sopa boba. No hay niños de papá en la naturaleza. Sin embargo, para algunos jóvenes salvajes también parece que de verdad nunca llega el día de abandonar el nido. En esos casos, los padres se ven obligados a utilizar ciertas estrategias. A veces tienen que emplear tácticas muy duras que podrían incluso ser consideradas como malos tratos. Pero no queda otra opción. Un buitre negro incuba su puesta de huevos durante casi 2 meses. Pero la crianza de los pollos, desde la eclosión, dura otros 4 largos meses más. Se trata de una de las crianzas más... La familia de los cocodrilos es otra excepción entre los reptiles. Cuando llega la hora de poner huevos, cada madre se aísla en una charca solitaria. Su puesta está enterrada muy cerca de la orilla, a salvo en un lugar secreto. Los embriones se incuban por su cuenta a temperatura ambiente. Pero durante los 3 meses que dura su desarrollo, ella permanece de guardia. Cuando se produce la eclosión y se reúnen madre y crías, aún se mantienen juntas varios meses más. A veces la temporada de sequía puede sorprender a la familia. Pero la madre, aunque podría irse a buscar un lugar mejor, sabe que sus hijos no conseguirían seguirla. Así que se queda con ellos, soportando el hambre y lo que venga, esperando la lluvia. Por ahora del cielo solo bajan amenazantes aves depredadoras. La presencia de la madre las mantendrá a distancia.
La eficaz protección maternal del orden de los cocodrilos asegura un porcentaje de supervivientes mucho mayor que el de otros reptiles. Cuidar de la descendencia merece la pena. La tarántula europea es otra excepción, como el caimán o como la salamandra. La naturaleza está llena de casos únicos. Esta araña no solo ha esperado a que nazcan sus 500 pequeñas, aún las portará sobre su abdomen durante días, durante semanas, para... Sus branquias irán desapareciendo, su piel se engrosará y cobrará color. En otras condiciones ambientales, la especie podría alumbrar también a las crías de manera vivípara. Pero nacen muchas menos crías que según el sistema ovovivíparo. La mayoría muere en el interior del claustro materno por el canibalismo que se da entre embriones. Las madres serpientes son lo opuesto a las madres humanas. Exceptuando a las grandes pitones, se puede afirmar que estos reptiles son los peores padres y madres que existen. Aunque eso sí, no se comen a sus hijos. Casi nunca. Esta hembra grávida ha buscado un lugar para esconder su puesta de huevos. Es un lugar húmedo y oscuro que mantendrá una temperatura homogénea. De esta forma, ella se evita la responsabilidad de la incubación. Y las colonias de cría de gaviota son muy densas. Hay un nido cada pocos metros en todas direcciones. Y por eso estos pollos son nidífugos, es decir, que se escapan corriendo del nido en cuanto nacen. Ahora, casi a salvo, esperarán a que alguien les traiga de comer. Confundidos entre la vegetación, confían en que no les descubra ninguna de las 20.000 gaviotas que vuela abajo, buscando un torpe que no deba seguir formando parte de la colonia.
Las gaviotas suponen una amenaza para otras gaviotas, pero no dejarán a ningún otro ser vivo acercarse al lugar de su puesta común. Tapados por la voz del grupo, los polluelos recién nacidos pían suavemente para mantener la atención de su madre, que siempre está muy cerca de ellos y que también espera. Su pareja hace mucho que se marchó en busca de alimento y no entiende por qué no ha vuelto todavía. Con las naturales excepciones, las parejas de gaviotas son muy estables en el tiempo. Se considera que son animales monógamos. Su vínculo de por vida les sirve para cuidar mejor de sus hijos. Aunque si tienen problemas, si fallan en la tarea reproductiva, lo más probable es que se separen. Este no va a ser el caso. El padre ha llegado al fin y trae cumplido el deber con su familia. Su hijo más hambriento, esconder su puesta de huevos. Es un lugar húmedo y oscuro que mantendrá una temperatura homogénea. De esta forma, ella se evita la responsabilidad de la incubación. Si ha escogido bien y nadie descubre el tesoro, sus crías nacerán dentro de 3 meses. Pero ella nunca lo sabrá. Sin embargo, la reproducción ovípara no es siempre tan fácil como poner los huevos y marcharse. Los somormujos hacen sus puestas de huevos en nidos flotantes. Es más seguro, pero también más complicado. Para las aves, la puesta e incubación es una tarea infinitamente más compleja que para los reptiles o cualquier otro animal de los llamados de sangre fría. Si la temperatura sube o desciende solo 1 grado o 2, esta clase de animales se empieza a sentir fatal. Y si sube o baja un poco más, la fiebre puede matar. Las parejas de gaviotas son muy estables en el tiempo. Se considera que son animales monógamos. Su vínculo de por vida les sirve para cuidar mejor de sus hijos. Aunque si tienen problemas,
Si fallan en la tarea reproductiva, lo más probable es que se separen. Este no va a ser el caso. El padre ha llegado al fin y trae cumplido el deber con su familia. Su hijo más hambriento es el primero en recibirle. Le golpea repetidas veces en una zona del pico que tiene pintada de rojo para estimular la regurgitación. El pequeño sabe lo que tiene que hacer para conseguir su papilla de pescado. Los pollos son muy egoístas. Este intenta ingerir todo lo que papá ha traído. Es indiferente al hambre de su hermano. Pero un padre sabe dosificar. Y él quiere que ambos sobrevivan. La alimentación que ofrecen las mamás mamífero a sus crías es mucho más sencilla que la de las aves. Y encima viene hecha de fábrica. No hay que buscarla ni elaborarla. Además, seguro que la leche fresca es mucho más sana que la hamburguesa de pescado de las gaviotas. Mamar es la mejor forma de recibir nutrientes y también atenciones y cuidados. Cuando a la mañana siguiente el hormiguero se pone en marcha, de nuevo en busca de alimento, muchas hormigas obreras se convierten en porteadoras y cada una recoge con sus mandíbulas una larva y la aborta durante todo el viaje, sin descanso, sin relevos. 1 millón de porteadoras para 1 millón de larvas, más los soldados que escoltan su paso y las obreras que recogen alimento. El sistema de la marabunta es tremendamente eficaz. En general, todos los insectos sociales, ya sean hormigas, abejas o avispas o termitas, han desarrollado impresionantes métodos de cuidados hacia su descendencia. Son incluso capaces de sacrificarse por ella. No cabe duda que su organización les ha llevado a convertirse en algunos de los animales más numerosos y exitosos de la Tierra. Sin embargo, no conocen la ternura madre-hijo. Es innegable que las mejores relaciones pertenecen al esquema básico de la madre que te parió de los mamíferos. Y las mejores de entre las mejores son las que te cuidan y te reconocen durante más tiempo. Lo perfecto es de por vida.
El vínculo materno-filial que los leopardos mantienen con sus hijos es uno de los más fuertes de todos los felinos. Esta madre vigila a su retoño sin descanso, sin relevos. Pase lo que pase, no le quitará el ojo de encima a su pequeño, ni un segundo. Hay quien mata crías de leopardo. Le enseñará a subirse a los árboles para buscar presas y para alejarse del peligro. Le enseñará a esconderse entre la vegetación para acechar sin ser descubierto. Y le ayudará a conseguir con de los llamados de sangre fría. Si la temperatura sube o desciende solo 1 grado o 2, esta clase de animales se empieza a sentir fatal. Y si sube o baja un poco más, la fiebre puede matar. Para los huevos, las variaciones de temperatura son aún más críticas. De tal modo que las madres pájaro se tienen que pasar toda la incubación, a veces meses enteros, encima de su puesta, sin abandonarla un instante, aportando el calor de su vientre si hace frío, o la sombra de sus alas si hace demasiado calor. En algunas especies, los machos participan en esta tarea junto con las hembras, turnándose. Aunque casi siempre es la hembra la que echa más horas. Los huevos de las serpientes, como los de la mayoría de reptiles, se incuban a temperatura ambiente. Eso, que es muy cómodo, implica no obstante algunos problemas. Si durante el desarrollo embrionario el clima fuera un poco más cálido de lo normal, los hijos nacerían en su mayoría machos. Si por el contrario la temperatura media baja de lo habitual, tienden a nacer más hembras. A veces, cuando la meteorología es muy extrema, todos los hermanos son del mismo sexo. Aunque se discute aún si esto es una estrategia reproductiva que beneficia o perjudica evolutivamente a la especie, a los individuos que nacen no les importa nada ser una cosa u otra. Los roles sexuales se trata de una de las crianzas más largas del mundo de las aves. Medio año atados a un punto fijo al que se ven obligados a regresar varias veces al día, donde pueden ser localizados y del que no podrían huir. Resulta muy estresante para los padres. Sin embargo, el pollo se siente cómodo, absolutamente seguro aquí. No conoce otra cosa, no sabe nada de la vida y no entiende que nada malo pueda ocurrirle en esta plataforma a 20 metros sobre el suelo, donde siempre acaban por traerle comida y nadie lo amenaza. Es lógica su resistencia a irse. Su tendencia a permanecer es la natural inercia infantil. Pero para este pollo se ha cumplido ya el tiempo. Empezó a ejercitar sus alas hace un mes. Mide casi 3 metros de punta a punta de las alas. Está físicamente listo.
Solo le hace falta un empujoncito que le haga perder el miedo y echará a volar. Su madre hace días que no le trae comida. Llega de vacío, sin nada en el buche. Quiere que el hambre le venza. Son momentos de tensión, difíciles, pero necesarios. Ella no debe ceder y no puede hacer más de lo que hace. Le cuesta infinito forzarle. Está tan acostumbrada a cuidar de él, a traerle puntual su ceba. Pero él tiene que conseguirlo. Solo él puede. El viento a veces sopla fuerte y eso le estimula, le hace crecerse. Parece que hoy será el día. Allá va. No. Quizá mañana. Si ha escogido bien y nadie descubre el tesoro, sus crías nacerán dentro de 3 meses. Pero ella nunca lo sabrá. Sin embargo, la reproducción ovípara no es siempre tan fácil como poner los huevos y marcharse. Los somormujos hacen sus puestas de huevos en nidos flotantes. Es más seguro, pero también más complicado. Para las aves, la puesta e incubación es una tarea infinitamente más compleja que para los reptiles o cualquier otro animal de los llamados de sangre fría. Si la temperatura sube o desciende solo 1 grado o 2, esta clase de animales se empieza a sentir fatal. Y si sube o baja un poco más, la fiebre puede matar. Para los huevos, las variaciones de temperatura son aún más críticas. De tal modo que las madres pájaro se tienen que pasar toda la incubación, a veces meses enteros, encima de su puesta, sin abandonarla un instante, aportando el calor de su vientre si hace frío, o la sombra